Amigos, muy buenas noches. Son las 8:45 en punto y vamos a iniciar una transmisión más de tu espacio semanal, La Alegría de Vivir. Soy tu amigo Omar Cervantes Rodríguez, especialista en recuperación de adicciones y coach en bienestar personal, y me da mucho gusto estar como cada viernes aquí en este espacio para hablar de adicciones, de codependencia, conductas compulsivas y por supuesto de temas relacionados con el bienestar personal. Gracias a todos los que en la semana nos mandan comentarios a través de nuestras redes sociales. Te recordamos que estos videos se publican en nuestro canal de YouTube, Omar Cervantes Recuperación en Adicciones, y por supuesto en fanpage de nuestro Facebook, Omar Cervantes Rodríguez, Bienestar Personal y Recuperación de Adicciones. Y bueno, como ya es costumbre, y mientras se reúne la gente que nos sigue en estas transmisiones en vivo, recordando que nuestra política es que donde dos o más se reúnen, ahí está el poder superior. Así que si ya tú estás aquí con nosotros, en este momento damos por iniciada esta sesión para ponerla a disposición de la comunidad. Te recordamos la mecánica, las preguntas que fueron enviadas en la semana, todas las preguntas que hagas en vivo en este momento, con mucho gusto, sin costo alguno, vamos a tratar de darles respuesta. Vamos a leer hoy nuestra columna semanal del periódico Milenio Puebla. Vamos también a continuar hablando de estos temas que han sido muy interesantes y que han despertado muchos comentarios. Los límites en los sistemas familiares adictos, las conductas facilitadoras de los familiares de los adictos, y hoy vamos a introducir un nuevo concepto que seguramente a muchos no les va a gustar, pero que es importante hablar. Las ganancias secundarias del codependiente y las ganancias secundarias del adicto. Así que, bienvenidos, damos inicio con la lectura de nuestro artículo semanal publicado en Milenio Puebla, que esta semana se tituló ¿Cansado de tratar de cambiar al otro? La semana pasada, en nuestro espacio semanal que se transmite en vivo por Facebook Live, en el que respondemos de forma gratuita y como un servicio a la comunidad todas las dudas de quienes nos consultan en este momento, abordamos el tema de los límites en las adicciones, que generó una serie de reacciones y preguntas de quienes nos honran con el favor de seguirnos, igual que de leer este espacio cada jueves en Milenio Puebla. La mayoría de los comentarios, seguramente de buena fe, coinciden en la impotencia que los familiares de los adictos sienten cuando han intentado de todo para que el consumidor deje de hacerse daño y de dañar a los demás, normalmente sin buenos resultados. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de cambiar a los demás? Les pregunto a los que me comentan estas inquietudes, ¿por qué no mejor cambias tú, pones tu vida en orden, aprendes a vivir con lo que tienes a tu alrededor y comienzas a hacer algo por ti? Seguramente esta fórmula al menos te dará paz y serenidad, porque esta sí está en tus manos.
De hecho, el primer paso de los codependientes anónimos y de los grupos de Al-Anon para familiares de adictos, que también es una premisa terapéutica de recuperación para estos, dice a la letra que admitimos que somos impotentes ante el consumo de nuestro familiar o ante las emociones de los demás y que por tanto nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. En otras palabras, lo que dice este paso es que de tanto querer ayudar infructuosamente a un adicto a dejar de consumir, vinieron las frustraciones, la angustia que llevó a los familiares a vivir en un caos de ingobernabilidad en el que la enfermedad del consumidor los arrastró a ellos de manera inevitable. Por consiguiente, la única forma de poder ayudar es ayudándose a sí mismos, saliéndose de la circularidad patológica de la enfermedad y evitando que le siga arrastrando. Usando un símil de la seguridad en un vuelo de avión, es ponerse la mascarilla de oxígeno primero a sí mismo, antes de querer ponérsela al de al lado. Aprender a soltar, confiar en que solo un poder superior puede hacer el milagro, saber poner límites amorosos y firmes, deshacerse de las conductas facilitadoras y renunciar a sus ganancias secundarias, son las herramientas que el codependiente debe comenzar a utilizar para ayudarse a sí mismo antes de seguir frustrándose de no poder cambiar a los demás. ¿Ganancias secundarias? Me preguntan. ¿Qué ganancia puedo tener de un familiar que veo que está sufriendo en la adicción y no puedo hacer nada? Evidentemente, igual que los adictos, los codependientes tienen múltiples mecanismos de defensa, como la negación, que al inicio les hará ignorar o no querer ver conductas que han propiciado que el consumo patológico continúe. Sentirse útil en ayudar o cuidar de otro, pensarse indispensable o rescatador del adicto y algunas similares. Son ganancias secundarias que alimentan la baja autoestima que los codependientes suelen tener. Sin contar, por supuesto, los beneficios materiales, económicos o de otra naturaleza que suelen obtener cuando el adicto quiere reparar daños o promete no volver a hacerlo. De estas y otras ganancias secundarias que los codependientes tienen, hablaremos en nuestro espacio semanal La Alegría de Vivir en Facebook el viernes a las 8:45. Bueno, pues ahí está, esto publicamos ayer jueves y pues entramos de lleno en este tema. ¿Qué son las ganancias secundarias? ¿Es real que alguien pueda ganar en medio del sufrimiento de una adicción? ¿Es real que haya conductas facilitadoras? En realidad, cuando se establece esta condición, lo primero que hace el familiar es negarlo y me dicen, a ver,
¿Cómo se te ocurre que yo puedo ganar algo si estoy viendo sufrir a mi familiar, si estoy harto de su consumo, si estoy harto de su manera de beber? Realmente me parece insólito que tú me digas que yo puedo estar ganando a alguien. Y entonces en ese momento yo les contesto, a ver, no estoy afirmando que tengas una ganancia, simplemente te estoy tratando de sugerir que revises si tú has caído consciente o inconscientemente en el sistema circular patológico de la adicción. ¿Qué es este sistema circular patológico? En términos sistémicos, en términos del tratamiento de la codependencia, se habla de circularidad, de una circularidad patológica, donde las conductas se repiten, los patrones se van modificando, pero en el fondo y en esencia buscan el mismo equilibrio de sobrevivencia. Por eso se habla de homeostasis en la codependencia. Pero la homeostasis, que es el equilibrio, no necesariamente habla de un sistema saludable. La mayoría de los sistemas que están todavía en adicción y en codependencia logran este equilibrio o esta homeostasis, pero a través de conductas que siguen siendo propiciadoras de que el consumo siga. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de estas? Bueno, promesas del adicto que dice, ahora sí voy a cambiar, voy a dejar de consumir, juramentos con solemnidad o sin solemnidad ante una iglesia o ante alguna autoridad o simplemente ante la familia. La familia le cree al adicto, normalmente pasan algunos días, incluso algunas semanas o incluso meses de abstinencia y eventualmente viene el resbalón, la recaída y nuevamente viene el caos. El adicto vuelve a consumir, el alcohólico vuelve a beber, la familia vuelve a angustiarse ante el drama del consumo nuevamente. 3 o 4 días en que el adicto anda consumiendo, a veces no llega a la casa, a veces dura días o semanas en consumo, con todo lo que ello implica, enojo, frustración, pleitos en el hogar, y todo lo que el codependiente y el sistema pensaba que ya había sido superado por una promesa, por un juramento, por un límite que el adicto le dijo, no es para tanto, yo te voy a demostrar que voy a cambiar. Vamos a hablar de un límite, una persona, una señora, una esposa, un esposo, que le dicen a su alcohólica o a su adicto o a su adicta, o dejas de beber o esta relación termina. La reacción del adicto es, te voy a demostrar que te amo y que no estoy dispuesto a perderte y esto va a cambiar. Mientras cambia y mientras duran las semanas de abstinencia, todo parece maravilloso, de luna de miel. Y eventualmente, cuando no se ha atendido la enfermedad, pues viene un resbalón, una reincidencia y nuevamente el caos. Después del caos, viene nuevamente la negociación. Te dije que era la última vez, que yo ya no estaba dispuesta o dispuesto a seguir tolerando tus consumos. Ahora sí va muy en serio.
me voy a ir de la casa o te voy a pedir que te vayas de la casa. Nuevamente, el adicto, el alcohólico, pide una última oportunidad. Y la familia se la da. Y a veces esto se convierte en una espiral en el que puede tardar años un sistema de convivir así. Y entonces esto genera que la enfermedad se va perpetuando. El adicto ya sabe qué botones aplicar para cuando la familia le diga que le va a poner un límite. Y la familia ya sabe qué botones aplicar para tratar de intimidar al adicto y que no lo siga haciendo. Finalmente todo el mundo se reconcilia, pasa la borrachera, pasan los días de consumo, pasa el caos y de nuevo todo está bien. Y las familias se acostumbran a vivir así. De repente, cuando un familiar es el que se acerca a terapia, a tratamiento, o llega a un grupo de familiares Al-Anon o a un grupo de codependientes anónimos, se le puede preguntar, ¿cuánto tiempo llevas así? No, pues 5, 10, 15 años. ¿Y por qué lo has permitido? Y podemos tener una lista interminable de justificaciones. Es que no me quería separar por mis hijos, por mis hijas, es que pensé que iba a cambiar, es que yo en realidad supuse que esto no era tan grave, y empieza a haber toda una serie de justificaciones. Y se le vuelve a preguntar al familiar, ok, pero en este momento que estás pidiendo ayuda, estás desesperado, desesperada. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y normalmente se suele caer en este círculo de buscar culpables, es decir, es que necesito que me ayudes a que mi familiar deje de consumir. Cuando se le explica que si el familiar no tiene esa voluntad, esa buena voluntad o esa disposición, no hay mucho que hacer, que lo único que puedes hacer es cambiar tú, como dice el artículo de Milenio, y se le pregunta, ¿cuánto tiempo llevas tratando de cambiar a tu adicto? ¿Años? ¿Meses? ¿Por qué no intentas cambiando tú? ¿Por qué no te mueves tú de manera saludable? Y viene lo que hemos comentado en las últimas sesiones. Es que no sé poner límites, es que soy muy débil, es que me falta carácter, es que me amenaza, es que tengo miedo. Y todos argumentos válidos, porque así como para el adicto es muy complicado dejar de consumir su sustancia de preferencia, el alcohol u otra droga, para el codependiente, poner un límite y sostenerlo es de las partes más complicadas del proceso. Sobre todo cuando, como platicábamos la semana pasada, sin darse cuenta, está contribuyendo con sus conductas facilitadoras a perpetuar el sistema adictivo y por tanto el consumo de su familiar. Ya la semana pasada explicábamos algunas conductas facilitadoras, rescatadoras, donde el adicto termina tomándole la medida al familiar y esto se convierte en un cuento de nunca acabar. Pero ya que verdaderamente vemos que hay una decisión de cambio, cuando ya ha habido un avance en la relación terapéutica, en la alianza terapéutica, en el rapport terapéutico entre especialista y codependiente, se le introduce sutilmente el tema de las ganancias secundarias.
a veces preguntándole, bueno, si todo esto que me estás diciendo es tan dramático y han pasado tantos años en que tú has permitido que esta situación continúe así, al menos tolerándolo, porque no es que sea tu culpa que él o ella siga consumiendo, y hoy me estás diciendo que estás dispuesta o dispuesto a hacer lo que sea necesario para cambiar tú, mi pregunta es, sé honesto contigo mismo. ¿Por qué has permitido esto durante tanto tiempo? Y la gama de preguntas y de respuestas a veces es interminable. A veces incluso, y lo digo con toda franqueza, después de una confrontación de esta naturaleza, no regresan al tratamiento porque no les gusta sentirse que son parte de la enfermedad cuando pensaban que ellos eran parte de la solución. Y lo decía el artículo, algunas ganancias secundarias intangibles es el darle sentido a tu autoestima, tratando de pensar que te necesitan. El codependiente necesita que lo necesiten. Entonces, sutilmente, un codependiente que está cuidando de un adicto está llenando esa carencia emocional que tiene a través de esta necesidad ficticia de que su adicto lo necesite. Hay otro tipo de ganancias intangibles, emocionales, como el sentirse útil, como el sentirse querido, como el sentirse amado, como el sentirse valorado. Pero también llegamos al terreno de lo tangible. Y en ese momento se encuentran respuestas como, pues es que no tenía a dónde ir, no tenía un trabajo, económicamente me convenía quedarme ahí, o incluso inconscientemente, ojo, todo esto pasa muchas veces sin que el codependiente se dé cuenta. No estamos hablando de planes o de estrategias siniestras para tener una ganancia. No, son ganancias inconscientes. Precisamente por eso son ganancias secundarias. Y entonces nos topamos con esposos, esposas, hijos. Es que cuando deja de beber es tan lindo y tan responsable, o tan linda y tan responsable, nos lleva a pasear, nos lleva de vacaciones, nos da a manos llenas lo que normalmente cuando está bebiendo pues hay que andarlo buscando para encontrarlo porque muchas veces se desobliga y se olvida completamente de su familia. Entonces viene el esquema de compensación y el codependiente dice, si ya te soporté en tus consumos, en tus borracheras, pues ahora merezco mi premio. Y ahora merezco que me reconozcas. Y esa es una ganancia secundaria que muchas veces va matizado en es que lo amo, es que la amo, es que es el padre de mis hijos, es que es la madre de mis hijos, es que es mi hijo y no lo puedo dejar en la calle, es que es mi papá y no lo puedo abandonar. Y como ya lo hemos establecido en los programas anteriores, no se trata de ser indiferente u hostil ante el afecto que tenemos por nuestro familiar, pero sí se trata de ser firme y determinante para no seguir lidiando con la enfermedad. Entonces, pasa mucho en hijos adultos
que crecieron en hogares alcohólicos, como mi caso, donde después de un caos, después de borracheras, ya sean alegres, tristes, dramáticas, con pleitos o sin pleitos, de repente el niño estaba ilusionado, esperando que llegara el domingo para que su papá le diera un premio. O de repente les gustaba que el papá se echara 2 o 3 porque en ese momento se ponía a cantar y era bien agradable y era el único momento en el que podían convivir con el papá. O el lunes, después de una parranda, pues era bien fácil sacarle un permiso al papá. Y entonces los chavos que crecimos en hogares alcohólicos, también nos empezamos a mover en esta marea caótica de la adicción y la codependencia, como también se da a nivel conyugal. Es que después de sus borracheras, le dejo de hablar 3 o 4 días, pero le pido que me lleve de vacaciones, o me dejo querer con un regalito, porque si finalmente voy a estar con él o con ella toda la vida, pues por lo menos que me recompense de alguna forma. Aquí lo estoy diciendo de una manera muy directa. A veces todo esto sucede en medio del caos, la mayoría de las veces sin que el adicto y el codependiente se den cuenta. Porque también los adictos tienen la ganancia. Cuando por primera vez escuché a uno de mis grandes maestros de práctica en una clínica de adicciones en Monte Fénix, para mí uno de los mejores terapeutas de Monte Fénix, Mike, cuando escuché cómo confrontaba a los adictos y que después del adicto de platicarles todo su sufrimiento y su drama y sus historias de vida, por supuesto muy respetables, y Mike les decía, ok, ya me dijiste toda la parte del consumo y la historia que te estás vendiendo. Ahora dime, ¿qué ganancia tienes tú con todo esto? La primera vez que escuché ese tipo de confrontaciones yo decía, ¿qué ganancia puede tener un adicto que está sufriendo, que está perdiéndose en el consumo? Y conforme fui creciendo en el aprendizaje del modelo sistémico familiar de las adicciones, pude entender con toda claridad las historias de los adictos que por supuesto tienen ganancias secundarias, conscientes o inconscientes, de su consumo, igual que el codependiente. Una de esas ganancias es que te cuiden, que te volteen a ver. A veces los chavos o las chavas que han sufrido de abandono encuentran que a través del consumo pueden llamar la atención de los demás. Así como los bebés y los niños berrinchudos, si se sienten que no están siendo el centro de atención, hacen un berrinche, lloran o simplemente empiezan a gritar hasta cumplir su capricho, así a veces es el comportamiento inconsciente del adicto. El adicto en ese sentimiento de soledad, abandono, rechazo, traición, injusticia o humillación, logra la atención de los demás a través del consumo. Y entonces, consumiendo, se da cuenta que tiene a todo mundo pendientes de él o de ella. Y hay adictos cuya enfermedad ha ido avanzando, que empiezan a ser consciente este tipo de modelos y los repiten. Y es increíble. Amigas, amigos, yo sé que esto suena
muy fuerte, pero es increíble que a veces tanto el adicto como el codependiente utilizan consciente o inconscientemente su enfermedad para tener las ganancias secundarias o emocionales o materiales de las que han adolecido. Así que, después de esta explicación, me gustaría preguntarte, y es una pregunta para que tú te contestes con honestidad, ya seas un adicto o seas un codependiente, ya sea que si eres codependiente tu familiar siga en consumo o ya no esté en consumo, respóndete con toda honestidad a ti misma, a ti mismo. ¿Cuáles son tus ganancias secundarias de que tu adicto esté consumiendo? Si eres un adicto que traes un consumo consciente, respóndete con honestidad. ¿Cuál es tu ganancia secundaria, consciente o inconsciente, de querer tener la atención de tu familia sobre tu adicción? Y esto, amigos que me siguen, es uno de los temas que tienen que trabajarse con toda profundidad, porque lo decía el artículo, así como el adicto niega su enfermedad, por supuesto me voy a ganar más de una mentada de madre si yo le digo a un familiar, ¿tú qué ganas con el consumo de tu adicto? O quizá no regrese conmigo al consultorio. O quizá si alguien en Al-Anon le esboza este tipo de conceptos, va a decir, en esos grupos están locos. ¿Cómo se les puede ocurrir decirme que yo tengo una ganancia cuando yo lo único que estoy queriendo es tratar de ayudar a mi familiar? Esta es la naturaleza de la enfermedad. Y por eso a veces es tan complicado romper la circularidad patológica del sistema adicto y codependiente. Así que no te extrañes si de repente te tomaron la medida. Y no te extrañes de repente si tú, en una introspección personal, llegas a ser honesto y a decir, la verdad es que yo sigo con mi esposa o con mi esposo porque me conviene moralmente, socialmente, económicamente, por los motivos que sean, incluyendo de otra naturaleza, porque hay quienes dicen, es que cuando está fuera de consumo es el mejor amante del mundo. Y quiero aclarar algo, estas son razones muy personales e individuales, y ni en los grupos de Al-Anon, ni en los grupos de Alcohólicos Anónimos, ni los padrinos, ni las madrinas, mucho menos los consejeros y mucho menos los especialistas como tu servidor, podemos juzgar o siquiera cuestionar tus motivos. Los motivos que tú tengas y hayas tenido para estar en esta condición son tuyos y personales. Lo que te invitamos es a que tú los trabajes, los pongas en claro para saber hacia dónde puedes ir caminando. Nadie te va a juzgar si decides quedarte con tu adicto, con tu adicta, por el motivo que sea. Lo que te invitamos, sobre todo si te estás acercando a pedir ayuda, es a que tengas tu panorama muy claro, a que tengas la ruta trazada hacia dónde quieres llegar. Por eso
así como al adicto cuando se le confronta se le dice, ok, ya me dijiste que quieres dejar de consumir y quieres dejar de sufrir. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer? Así también al familiar cuando llega conmigo y me dicen, por favor, Omar, ayúdame, yo no quiero que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa siga sufriendo. Yo lo primero que les pregunto también a los familiares es, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a hacer? Porque, como mencionamos, lo más fácil es querer cambiar al otro. Lo más difícil es cambiarlo. Es más, es imposible. Y eso te va a acarrear sufrimiento y frustración. Entonces, lo más saludable es que cambies tú. Y para cambiar tú, necesitas ser honesto contigo mismo, reconocer tu historia, reconocer tus decisiones, validarlas y trazar un plan a seguir. Porque hay quien me dice, yo estoy de acuerdo con todo esto que me acabas de decir, pero por ningún motivo me voy a separar o voy a correr a mi marido o voy a correr a mi hijo o voy a correr a mi hija. Ok, nadie te está pidiendo que hagas eso. Los límites los estableces tú. Lo único es que lo que decidas te dé paz y estabilidad. Si decides quedarte ahí, que sepas practicar tus herramientas de recuperación para que la adicción, el alcoholismo, no te siga arrastrando hasta donde has llegado. Por eso el lema de este programa es la alegría de vivir. ¿Quieres cambiar tu sistema de vida familiar? A pesar de que tu familiar no quiera o no pueda dejar de consumir, tú puedes hacerlo si sigues el programa de los 12 pasos, si sigues las sugerencias de quienes van adelante de ti y si haces un trabajo terapéutico en el que quieras cambiar tú. Y entonces, independientemente de que si tu familiar siga o no consumiendo, tú vas a encontrar la alegría de vivir, porque la alegría de vivir está dentro de ti. De igual manera, si eres un adicto que llevas años intentándolo y no has podido, hay una solución. El programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, los grupos, las clínicas, tratamiento ambulatorio. Lo importante es si ya tienes los motivos suficientes para cambiar y para establecer una nueva forma de vida. Así que bueno, estos son temas difíciles, complejos. Abiertamente los abordo en las redes porque cualquiera que verdaderamente ha vivido la adicción, ya sea en consumo o ya sea indirectamente a través de un familiar, entenderá perfectamente de lo que estamos hablando y entenderá que la misión de quienes somos profesionales en este tema es tratar de ayudarte, pero la ayuda viene a partir de tus valores, de tus principios y de las decisiones que tú vayas tomando. Cuando a mí me dicen, Omar, es que dime qué hago, yo te ayudo a pensar, pero la decisión la tomas tú. Yo te doy sugerencias, pero la elección es tuya. Así que bueno, creo que han sido un par de semanas de hablar de límites, conductas facilitadoras, por supuesto hoy este tema de las ganancias secundarias. Sé que no les gusta, pero también sé que si verdaderamente estás buscando una solución, esto que te estoy diciendo puede estarte resonando hacia adentro y a veces causa enojo,
A veces causa frustración, a veces causa tristeza, a veces remueve muchas cosas que se pensaba que ya estaban en orden. Pero si verdaderamente quieres iniciar este proceso de cambio, vale más una sacudida antes de empezar y decidir iniciar este camino. Lo más cómodo a veces es no hacer nada. Pero, como yo les digo muchas veces, si estás formado en la fila de las tortillas, no es para comprar bolillos. Si estás en la fila de las tortillas es porque vas a comprar tortillas. Así que si fuiste a un grupo de 12 pasos, si fuiste a un grupo de Al-Anon, si fuiste a una clínica de adicciones, si estás en el consultorio de un especialista en adicciones, seguramente es porque estás buscando una solución. Y a veces las fórmulas, que no hay fórmulas mágicas ni secretas, son programas y caminos en los que poco a poco se va lejos. A veces al principio se nos hace dolorosos. Como dice también la definición del alcoholismo, en Más acerca del alcoholismo, en el capítulo 3 del libro de Alcohólicos Anónimos. A nadie le gusta que le digan que es física o mentalmente diferente. Hablando de un alcohólico. A ningún familiar tampoco le gusta que le digan que es emocionalmente diferente o que es corresponsable del sistema adicto en casa. Pero, insisto, si estás en este camino, un buen comienzo con honestidad puede ser la llave, como dicen también los AA, la llave de la buena voluntad, que te puede empezar a abrir muchas puertas en este transitar de la recuperación. Así que espero que con esto quede claro este tema. Hemos dedicado un par de programas a el sistema familiar del adicto. En la semana nos estuvieron preguntando, y es el tema que proponemos para la próxima semana, a menos que ustedes tengan otra mejor sugerencia, como siempre. Una de las preguntas más recurrentes es el motivo de las recaídas. ¿Por qué la gente recae? ¿Por qué la gente a veces no puede pegarse a su plan de recuperación? ¿Qué debe hacerse para prevenir las recaídas? Así que, ya para dejar a los familiares un poquito en paz después de un par de programas, vamos a hablar la próxima semana de prevención de recaídas en las adicciones. Es un tema muy interesante y para mí vital y elemental para que una vez que estás en el camino, sigas avanzando no solamente en la abstinencia, sino que empieces a lograr la sobriedad que te lleve a la alegría de vivir. Así que dice, vamos a leer, dice, hablas de una ganancia secundaria. Una de ellas puede ser que yo espero agradecimiento del adicto, es decir, como sentirme más que él mismo. Por supuesto, lo decía yo hace un rato, el codependiente necesita que lo necesiten y muchos codependientes necesitan que sean reconocidos, es decir, necesitan que les den las gracias. Y esta manera de agradecer está muy interesante la pregunta porque puede ser simplemente a nivel afectivo de decir, como dice ahí, como sentirme más que él mismo. O sea, si me agradece es porque me necesita y soy más que él. Pero a veces este agradecimiento va más allá del simplemente decir gracias, me salvaste la vida.
A veces el agradecimiento viene con un chocolatito, un dulcito, un beso, un viaje, unas joyas o lo que el adicto pueda tener para agradecerte. Y entonces estamos hablando de una ganancia secundaria. Por supuesto, como decía hace un rato, a veces son tangibles o intangibles, pero sí, en el caso del codependiente hemos hablado de algunas características de los codependientes y entre ellas es autoestima baja y una visión dicotómica de la vida, es decir, o todo es negro o todo es blanco. Entonces, algunos codependientes encuentran un bálsamo en su corazón cuando les dicen, gracias, gracias por cuidarme, gracias porque necesito de ti, no me dejes, por favor. Y eso es suficiente para que el codependiente se sienta útil y, déjenme ser muy cuidadoso de mis palabras, sin darse cuenta, siga en esta circularidad del sistema codependiente adicto en el que le es difícil poner límites. Porque también, como se ha hablado en otro de los programas de límites, cuando finalmente el codependiente aprende a poner un límite, que es ya parte de una recuperación, cuando el codependiente sabe que puede decir que sí o decir que no sin sentirse culpable, cuando el codependiente sabe que puede hacer menos de lo que es capaz o que no está en sus manos sin sentirse responsable, cuando el codependiente dice hasta aquí yo ya no quiero lidiar con la enfermedad y aprende a poner límites a través de ir a un grupo de 12 pasos o a través de seguir las sugerencias o las indicaciones de su programa terapéutico, viene una reacción del adicto. Y esa reacción es multifacética. A veces el adicto trata de usar la adulación, el encanto para decir, te prometo verdaderamente que ya voy a cambiar, ya entendí, ya aprendí, te quiero, te amo, por favor, pero quítame el límite. Obviamente no lo dicen así, yo aquí lo estoy simplificando. Si el codependiente en ese momento se engancha, digamos, y se deja seducir, ese límite no solamente no existió, se vuelve contraproducente. El codependiente recibe su ganancia secundaria y el límite no existió y vuelve la circularidad. A veces el codependiente dice, a ver, ni me vas a conquistar, ni me hables bonito, ni me pongas esos ojitos pispiretos, porque no te voy a creer, hasta que no vea que verdaderamente haces algo por tu enfermedad. Y entonces, si no le resulta al adicto la parte seductora, viene la indignación. Es que si tú no fueras tan neurótico, si tú no fueras tan neurótica, yo no estaría consumiendo. Tú eres el culpable de que yo esté consumiendo. Y entonces el adicto intenta sentir culpable al codependiente. Algunos codependientes con esta tendencia a sentir culpa pueden decir, tiene razón. Si yo cambio, si ya no lo presiono, si ya no la presiono tanto, posiblemente cambie. Y nuevamente quita el límite y otra vez vuelve la circularidad. A veces el encanto, el hacer sentir culpable al codependiente no le resultan al adicto y entonces viene la agresión, la violencia. Pues quien se va de la casa eres tú porque el que paga soy yo. O si quieres, la puerta está abierta. Si ya lo que quieres es no convivir conmigo, vete, pero yo no tengo por qué irme. Y viene la violencia verbal, física, psicológica, que toca el miedo. Y entonces nuevamente el codependiente, por miedo, quita el límite y vuelve la circularidad. Entonces, el tema del límite es, primero, hay que aprender a ponerlos, lo decíamos en programas pasados.
hay que saber cuáles son los que puedo poner y puedo cumplir. Y 3, una vez que se ha tomado la decisión, se tiene que ser firme. No dejarse seducir por el encanto, no dejarse sentir culpable y no ceder ante el miedo. Y si se mantiene con firmeza, el adicto, está comprobado a nivel sistémico, no le va a quedar otra cosa más que tomar distancia y empezarse a ser responsable de su propia enfermedad. Claro, esto dicho en 4 minutos suena muy fácil, pero es todo un proceso de autoconocimiento y de tener una ruta a seguir. Así que sí, por supuesto, a veces es el querer sentirse apapachado, el decir, ¿ves? Sin mí no eres nadie, me necesitas. Tienes que darme las gracias. Te salvé la vida una vez más. Como decíamos la semana pasada, aquellas gentes que ya han sacado 10 veces del torito al adicto, me debes otra, ¿eh? Y en ese sentido, en el me debes otra, viene la ganancia secundaria. Porque además, el adicto se vuelve pagador. El adicto se vuelve reconocedor. Dice, mira, con tal de evitarme broncas y con tal de que me metan en una clínica, me lleven con un terapeuta o me quieran llevar a un grupo, hace rato me decía un consultante, es que se niega mi familiar porque dice que no está loco, que cómo va a venir con un especialista, cómo va a ir a una clínica donde hay puro loco. Dije, bueno, no puedo llamar que es locura, pero pregúntale a cualquier adicto a dónde lo llevó su adicción. Pero supongamos que entonces el familiar, con tal de evitarse todo esto, dice, voy a ceder, dejo de consumir 3, 4 semanas, meses, o le voy a dar el reconocimiento que tanto estaba esperando. Se vuelven pagadores. Entonces, a sus deudas morales y económicas que les cuesta el consumo, le agregan ese agradecimiento y ese pago en reciprocidad a que una vez más me salvaste la vida y me perdonaste. Y esta es parte de la circularidad que se debe romper. Espero que haya quedado clara la respuesta. Y comentábamos que, bueno, pues ya para dejar el siguiente programa a los familiares reflexionar sobre todo lo que hemos hablado en las últimas transmisiones, vamos a hablar de prevención de recaídas, de cuáles son los detonadores de consumo, de cuáles son las etapas de la abstinencia, el síndrome de abstinencia postaguda, cuáles son los factores que pudieran incidir en una recaída de un paciente y hasta dónde puede llegar una recaída cuando no se lleva la debida recuperación personal del adicto. Porque me preguntaban, ¿cuál es la cifra de recaídas en la adicción? No conozco una metodología muy clara, pero la incidencia es alta. Si lo vemos en los grupos de 12 pasos, las estadísticas de la gente que llega a un grupo a pedir información y se queda son muy pocas. Podríamos hablar de que de cada 5 personas que llegan a un grupo a pedir información, solamente 2 regresan. La gente que está en una clínica puede recaer, por supuesto puede recaer. Recordemos que es una enfermedad
Y recordemos que las enfermedades tienen síntomas de remisión y recaída. Así que nadie está exento de una recaída. Para mí lo importante no serían las estadísticas, porque a veces hablar de estadísticas, el otro día en un grupo terapéutico decían, si la estadística fuera 50%, eso quiere decir que la mitad de los del grupo nos vamos a ir a consumir. Yo les decía, a ver, tranquilo, chavos. Olvídense de las estadísticas. Aquí lo importante es, tu programa es personal, es individual, no importan las estadísticas, no importa el tiempo, importa que solo por hoy no consumas y que solo por hoy estés buscando una mejor manera de vivir. Y en eso es en lo que quisiéramos hablar la siguiente semana. Una vez que ya se inició un proceso terapéutico de recuperación, cómo llevar la prevención de recaídas. A menos que haya otra sugerencia, dejamos este tema para la próxima semana. Te agradezco en el alma que me acompañes. Disculpa la dureza con los que a veces hay que abordar estos temas, pero te lo dice un adicto en recuperación con casi 20 años de abstinencia, sobriedad. Te lo dice un codependiente de relaciones tóxicas en recuperación. Te lo dice un hijo adulto de alcohólico que por todo esto terminó estudiando profesionalmente la especialidad en adicciones. Así que sé de lo que hablo porque lo viví, lo padecí y también he vivido la recuperación. Y sé de lo que hablo porque me preparé profesionalmente, tengo mi cédula profesional y, por cierto, fui un buen estudiante porque me gustó hacer esto con seriedad y meterme a los libros. A mis amigos de Sinergia Afectiva, al contrario, gracias a ustedes por seguirnos cada semana. Ya saben que en este espacio también podemos replicar los eventos y los proyectos que ustedes tienen. Nos da mucho gusto que haya organizaciones como la suya. Los dejo, no sin antes desearles que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y recuerda, siempre hay una forma de lograr la alegría de vivir. Gracias, te veo la próxima semana.